Hola, hola, ¿cómo están? En este segundo de estas miniserie de videos hablaremos de algo que es de fundamental importancia para todo papá y toda mamá. No solo como padres, sino que también para comprender la razón por cómo se comportan como hijos y como personas de la sociedad. Una de las teorías más relevantes, quizá la más relevante en psicología, se conoce como teoría del apego. La teoría del apego fue diseñada por un psiquiatra de la clínica Tavistock a los años 60 aproximadamente, John Bowlby. Bowlby era un inglés, un psicoanalista, que estudiaba jóvenes infractores de la ley. Y él descubría desde su teoría relacionada con Freud, con el psicoanálisis, una gran teoría psicológica con bastante controversia, él descubrió de que los jóvenes tenían dificultades que digamos, se remontaban desde la época de la infancia, desde la época en que ellos habían tenido sus relaciones con sus padres y sus madres. Habían muchos que habían sido golpeados, que habían sido abusados, que habían tenido severos traumas infantiles. Entonces él desarrolló ideas respecto a cómo podía afectar la crianza en cómo nosotros íbamos a desarrollarnos con nuestro entorno. Y un día Volvi, dentro de todos estos estudios que él ya estaba desarrollando, conoció a una persona que fue de tremenda importancia para él, un científico que tuvo una historia muy triste al final de su tiempo, Harry Harlow. Harry Harlow era un investigador norteamericano, al otro lado del charco, del gran charco del Océano Atlántico, que estaba investigando monos rhesus, unas criaturas, unos monitos, y con ellos estaba estudiando la relación del infante con la mamá. Y empezó a recabar datos donde encontraba de que cuando los infantes no tenían una relación con su madre, tenían conductas sumamente extrañas. De hecho, empezó a hacer estudios que no son actualmente viables, que se relacionaban con generar el apego o la relación de uno de estos infantes con una mamá, una madrastra mecánica. Esta madrastra mecánica puede tener dos formas, podría ser simplemente metálica y con un espacio para que pueda entregar leche, y la otra era una mamá de género, con una temperatura parecida al calor de una madre mono rhesus. ¿Y qué es lo que descubrió Harlow? Harlow empezó a descubrir de que muchas veces los niños socializados con estas madres empezaban a comportarse distinto con sus pares. Ahora una de las cosas más interesantes era de que de repente estos monitos, por ejemplo, tomaban un poquito de leche de esta madre mecánica e inmediatamente se iban a la madre de género y se quedaban abrazados ahí por mucho tiempo. Parece ser de que existe una estructura implícita en todos los mamíferos que nos permite esta condición que nosotros podríamos llamar afecto. Y esta era una necesidad que presentaba el individuo. Ahora cuando Bowlby investigó esto, miró esto, siendo él un clínico, una persona que se dedica a tratar personas, no una persona que se dedica a hacer ciencia, se dio cuenta que había relación entre estas dos cosas. Y empezó a generar ideas respecto a cómo esta socialización temprana afectaba el sistema nervioso y nos podía dar ciertas respuestas estereotipadas. Porque como les decía, los monitos que tenían estas condiciones a veces eran agresivos, a veces tenían conductas más bien autistas. De hecho, se ve muchos de ellos que como no tienen a la mamá empiezan constantemente a hacerse cariño ellos mismos y a mecerse. Entonces, por supuesto, eso no explica el autismo en humano. Cierro paréntesis, hay razones neurológicas de por medio. Pero bueno, después de todo este desarrollo, ¿y por qué es tan importante esto que les digo que puede ser importante para toda la vida? Estos teóricos empezaron a juntar fuerzas y apareció una tercera persona que es también de brutal importancia, Mary Ainsworth, que empezó a hacer estudios ahora no con monos, sino con guaguas humanas. Es decir, alguien parecido a su hijo o su hija. Sí. Y generó lo que se conoce como la habitación extraña o la situación extraña. Dejaba una guaguita de un año y la tenían con la mamá. Había una experimentadora, había una sala de espejo, es decir, como esas de la PDI, donde tú puedes ver lo que está pasando al otro lado, pero a ti no te pueden ver, llena de juguetes. Y le decías en algún momento a la mamá que tenía que retirarse. Y cuando tenía que retirarse la mamá, podían pasar varias cosas. Podía pasar de, por ejemplo, que el niño seguía explorando los juegos. Podía pasar de que el niño se quedara inmóvil. Podía pasar de que el niño llorara o se enojara. Y eso es una parte importante del experimento. Pero la segunda parte de más importancia
era ver qué ocurría con este niño o niña cuando la mamá volvía. Algunos niños jugaron, volvió la mamá y se alegraron. Se acercaron a ella y pudieron seguir la diada que ellos tienen usualmente. Otros niños se acercó a la mamá y se mostraron distantes. No mostraron ninguna expresión de alegría o de afecto respecto a encontrarse con esa mamá. Otros niños se acercaron, estaban enfurecidos o estaban llorando y la mamá los fue a abrazar y seguían llorando y no pudieron hacerla callar durante mucho rato. Otros niños se mostraban simplemente paralizados. Entonces, a partir de estas nociones, descubrieron que existen básicamente 4 estructuras de apego y que nos van a acompañar durante el resto de la vida. Y esto es importante porque es el resto de la vida que está en juego. No quiere decir que por una acción que ustedes hagan, pero el resto de la vida está en juego lo que voy a describir. Básicamente estas 4 estructuras se llaman segura, se llaman evitativa, se llaman ansiosa y se llaman desorganizada. Y tienen 2 elementos que van a poder contribuir a que se cree una y otra. Un elemento se conoce como autonomía y el otro elemento se conoce como cuidado. ¿Qué llamamos nosotros autonomía? La capacidad del niño de poder explorar su entorno y poder tener la curiosidad y la sensación de que nada le va a pasar malo en ese entorno. Entonces, la capacidad de autonomía y exploración, de autonomía, es la capacidad de que uno pueda satisfacer sus propias necesidades y poder seguir sus propios caminos. Ir a buscar ese juguete que tanto te gusta sin miedo a que pase algo malo. Explorar el mundo. Más fácil, explorar el mundo. Autonomía. La segunda dimensión, que se conoce como cuidado, es ¿qué pasa si explorando el mundo sucede algo distinto a lo que esperaba? ¿Vendrán a cuidarme? Entonces, el cuidado es la capacidad que tienen los cuidadores, valga la redundancia, de poder satisfacer las necesidades del niño o niña cuando haya necesidad de hacerlo. Porque entendamos que los seres humanos son súper incompletos. Esa es parte de la historia que nos hemos dicho. Los monitos Rhesus se demoran poco tiempo en madurar. Los seres humanos al menos 4 años son completamente o prácticamente completamente incapaces de poder satisfacer sus necesidades. Es un sistema nervioso completamente subdesarrollado al nacer, que de hecho nacen esas características, igual que cuando son larvitas los canguros y caminan un camino difícil hasta el marsupio de la madre, nacen incompletos por algo que se llama el dilema obstétrico, que podríamos hablar en detalle, pero básicamente es de que el cuerpo de un niño, aproximadamente el límite que puede tener para poder ocurrir un parto y que la madre no muera es más o menos el tamaño que nosotros conocemos, por el tamaño del diámetro de cabeza y otras cosas. Pero eso no quiere decir de que la guagua esté completa al nacer. De hecho, está tremendamente incompleta y va a necesitar mucha energía externa, una incubadora, que son los papás son el entorno, los primeros años, una especie de incubadora para poder relativamente madurar a este ser hasta que sea capaz de satisfacer su alimentación, su vista, su sistema motor. Por ende, son extremadamente los seres humanos, pero extremadamente dependientes y su sistema operativo se va a ligar con el sistema operativo externo que son sus padres, sus cuidadores. Entonces, volviendo a lo que acabo de mencionar, bueno, lo que pasaba al final es de que algunas madres parece que, o padres eran mucho más ansiosos, en ese tiempo eran madres, no había todos los cambios culturales que tenemos ahora, y que, por ejemplo, había algunos niños que tenían mucho cuidado, pero tenían ninguna capacidad de explorar el entorno por sí mismos. Eso se llama apego ansioso. Es decir, un niño o niña que es súper cuidado, así como el estereotipo del niño único, pero que está constantemente ansioso de que el entorno es peligroso. Entonces es típico como la mamá o el papá que dice, no, no salgas, es peligroso, no, no salgas, está lleno de delincuentes, no, no salgas, te puedes caer, te puedes pegar X cosas. Bueno, antes del coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son adultos, normalmente, porque esto se trasciende al adulto, son adultos que están constantemente, y me quieres, y tú me quieres, y me quieres. No me has llamado en 2 horas. ¿Me sigues queriendo? ¿Me quieres, me quieres, me quieres? No me has llamado en 8 horas. Quizás me dejaste de llamar. Estaba a punto de terminar conmigo. Eso lo he escuchado. Entonces, la estructura de apego ansioso nunca siente que es suficiente la entrega de aporte del otro, de compañía del otro, del cuidador.
Y se basa en que normalmente tú ves en estos experimentos una madre que está siendo excesivamente aprensiva con el niño y transmite su ansiedad a ese niño y en vez de calmarlo a través de su arrullo, lo único que hace es ponerlo más nervioso, porque ella siente que es insuficiente eso para poder cuidarlo. Entonces el sistema operativo, en vez de tener una línea de base normal, tiene una línea de base excesiva. Segundo tipo, evitativo. ¿Qué es lo que pasa si en el momento en que yo quise ser protegido, nadie me protegió? La dimensión de autonomía es maximizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son personas que se preocupan de su metro cuadrado, de su espacio, y tratan de evitar la cercanía de otras personas. Porque cuando se acercaron en el principio de los tiempos a una persona, esa persona no pudo satisfacer sus necesidades. Entonces tenemos una falta de cuidado y un exceso de autonomía. Solamente puedo cuidarme yo mismo. El tercero, que es el más amigable, se llama apego seguro. Tengo suficiente autonomía y tengo suficiente cuidado. Si es necesario, puedo explorar el mundo. Nadie se va a estresar con ello. No van a haber papás estresados de helicóptero con ello. Si es necesario, puedo recibir el cuidado de ellos. Ellos van a estar ahí. No hay papás ausentes o papás negligentes que no estuvieron ahí satisfaciendo ninguna de mis necesidades. Entonces, hay presencia, pero no hay exceso de presencia. Apego seguro. Entonces, ¿cómo me presento, por ejemplo, después en adulto como relación de pareja? Sé que si no me llaman por 8 horas, probablemente me quieren, porque en el pasado las personas me han querido. Sé que me quieren porque he aprendido que un papá o una mamá no tiene que estar constantemente diciendo de que me quiere para saber que me quiere, o no me traspasa esa ansiedad diaria. Sé que me quieren porque sé que puedo depender de personas y estas personas depender de mí y nadie se irá, ni nadie se morirá en el proceso. Ahora la estructura de apego más compleja, que se llama apego desorganizado, que solo voy a mencionar, es típica de algunos hospicios y de algunos lugares donde hay severa violencia intrafamiliar. Se generan estructuras que se llaman doble vinculares. A veces voy y te doy cariño y a veces te ataco. Muy clásico, por ejemplo, de familiares que han violado a personas y que después parecen ser excelentes padres o madres. Entonces la persona dentro de su aparato, como niño o niña, empieza a no entender. A veces la persona me quiere, a veces la persona me ataca. Y genera una sensación de que siempre el mundo es impredecible y que sus capacidades son insuficientes para poder sostenerse a sí misma. Normalmente eso tiene una relación muy alta con psicopatologías. Afortunadamente, si hablamos de estadística, el apego seguro dentro de la población moderna es aproximadamente un 50% de las personas, un poco más. El apego ansioso es aproximadamente un 20%, el apego evitativo un 10 o un poco más, normalmente un poquito menor que el ansioso, y el apego desorganizado de cuota muy baja, 2, 3%, 1%, depende del país. Los que quieren estudiar más de apego desorganizado, por ejemplo, pueden estudiar los casos de los hospicios en Rumania, en los años 90, luego de la época de Ceausescu. Así que bueno, espero que este video haya sido interesante. El apego es fundamental, es la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos para que ellos no tengan trastornos mentales, es darles buenos pilares en la infancia. Por supuesto, cada uno tiene genéticas que pueden predisponer o no a todas estas patologías, a todos estos trastornos. Pero una buena estructura de apego le va a permitir bases sólidas para poder tener una autorregulación apropiada, ni mucho ni poco. Nos vemos en otro video. Muchas gracias.